liderando este esfuerzo, y en esta ocasión Rocío Prado nos hace el favor de organizar a través de Sintonía y de la UPAEP en México este webinar. Sin más, les quiero agradecer su presencia y los invitamos a que estén presentes a través de las distintas redes de TCI y de la página de internet para que vean todas las actividades que está teniendo esta organización, que son bastantes de cada uno de los capítulos a nivel global y bueno, pues hay información valiosa que pueden aprovechar, como lo comentaba ahorita nuestra CEO. Rocío, muchísimas gracias por la organización de este webinar y te cedo los micrófonos para que puedas coordinar a nuestros panelistas. Muchísimas gracias, Mauricio, Mónica, Jaime y Bento. Thanks a lot. Y comenzamos. Adelante, Rocío. Muchas gracias. Gracias, Oliver. Buenos días, Latinoamérica, y muy buenos días, Europa. Les doy la más cordial bienvenida al webinar Reactivación Económica ante el COVID-19, una perspectiva desde Latinoamérica. El día de hoy vamos a explorar a través de panelistas representantes de México, Costa Rica y Brasil las acciones e iniciativas propuestas para enfrentar los efectos causados por la crisis del COVID en torno a la reactivación económica. Para ello, contamos con la participación de expositores de primer nivel, a quienes procedo a presentar. Mónica Doher es licenciada en Economía por la UDLAP con máster en Política Económica Internacional por Warmic y cursó en el IPAD el programa de alta dirección D1. Ha fungido como directora de Comercio Exterior dentro de la Secretaría de Comercio del Estado de Puebla, directora de la Cámara de la Industria Textil de Puebla y Tlaxcala, directora general del Centro de Innovación y Competitividad Empresarial dentro de la Universidad Autónoma de Puebla, directora regional de CONACYT y actual directora general del Clúster Automotriz de Puebla y Tlaxcala. Entre los diversos reconocimientos que ha recibido, sobresalen el reconocimiento al mérito emprendedor por el Ayuntamiento de Puebla, el reconocimiento por la trayectoria en favor de las pymes exportadoras otorgado por COMCE Puebla y el reconocimiento de la USAID como desarrollo de política ProPyme exitosa. Muchas gracias, Mónica. Mauricio Magdaleno. Mauricio Magdaleno es licenciado en Administración de Empresas Turísticas por el Instituto Regiomontano de Hotelería de Monterrey, con máster en Empresas y Mercados Turísticos por la Universidad de Nebrija de Madrid y un diplomado universitario en Turismo y Cooperación Internacional para el Desarrollo por la Organización Mundial del Turismo, cursado en España, Andorra y Francia, que lo acredita como miembro del Cuerpo de Voluntarios de la OMT. Cursó además el Diplomado en Estrategias de Gestión Turística Municipal por la Organización de Estados Americanos y está certificado como Event Designer por Event Design Collective de Países Bajos. Ha colaborado en la Oficina de Convenciones y Visitantes de Monterrey, en el Consejo de Promoción Turística de México en la Embajada de México en España y en la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León, donde fungió como director de Planeación y Evaluación. Actualmente es el director general del Clúster de Turismo de Monterrey, primer clúster en su tipo en México. Muchas gracias, Mauricio. Jaime García. Es economista del Instituto Tecnológico Autónomo de México, con 2 maestrías de London School of Economics, en Social Policy Research y Population and Development. Ha trabajado en el Ministerio de Finanzas de México, Banca Central, Academia y Sector Financiero. Ha publicado sobre desarrollo humano y migración, transparencia institucional, datos abiertos y gobernanza, además de participar como analista económico en diferentes medios de comunicación en la región, en diversas conferencias internacionales y TED Talks. Actualmente es director de proyectos del Índice de Progreso Social en Mesoamérica e investigador senior del Centro Latinoamericano para la Competitividad y Desarrollo Sostenible del INCAE Business School en Costa Rica.
Es experto en metodología de The Social Progress Imperative, donde participa con el diseño e implementación de los proyectos subnacionales de la Red de Progreso Social a nivel global. Jaime es docente de los entrenamientos metodológicos para la medición del índice de progreso social realizados en el Massachusetts Institute of Technology, MIT, y en el INCAE Business School. Ha liderado la medición del IPS en municipios y ciudades en el Amazonas brasileño, Colombia y Costa Rica, y a nivel comunitario en Nicaragua, Costa Rica y Brasil, con diversas empresas transnacionales. Actualmente, Jaime es parte de la Sala de Situación Nacional de la Comisión Operativa de Emergencia del Gobierno de Costa Rica para atender la emergencia del COVID-19. Muchas gracias, Jaime. Bento Alves da Costa Filho. Cuenta con maestría y doctorado en Administración de Negocios por la Universidad de Sao Paulo. Es profesor e investigador en el Centro Universitario Alves Faria en el programa del MBA en Brasilia. Dentro de su experiencia profesional, ha trabajado en marketing para la banca e investigación en mercadotecnia. Es reviewer de diversas revistas como RAE, Competitiveness Review, Scientific Electronic Library Online, European Academy of Management, ANPAD National Congress and Business Administration Week. Sus intereses en investigación son adopción y difusión de la innovación, marketing sustentable, estrategia y competitividad. Bento es profesor de microeconomía de competitividad y es un profundo estudioso del índice de progreso social y share value. Es miembro de la red de Harvard del Instituto de Competitividad de Harvard, liderado por Michael Porter. Muchas gracias, Bento. Antes de comenzar, me gustaría compartir la metodología de este panel. Este es un evento bilingüe. La presentación de Brasil será en inglés. Realizaré una pregunta y la contestarán cada uno de los panelistas en el mismo orden en que los he presentado. La presentación va de la micro a la macrovisión. Exploraremos inicialmente la experiencia de dos clústeres que representan en México los sectores de mayor importancia y mayor afectación: el clúster de turismo y el clúster automotriz. Posteriormente, conoceremos una propuesta para la reactivación desarrollada en Costa Rica a nivel nacional y por último escucharemos desde la academia los retos a nivel país que ha enfrentado Brasil. Muchas gracias y vamos a comenzar. Muy bien. La pandemia ha dejado al descubierto las vulnerabilidades de toda la sociedad a nivel global. No existe un país rico o pobre que no haya sido afectado por la crisis. Para responder a sus efectos negativos, la humanidad ha demostrado resiliencia e innovación, generando propuestas para la reestructuración y reactivación. Es por ello que el día de hoy hablaremos de las estrategias e iniciativas que se han desarrollado en torno a la búsqueda de una reactivación económica de mucho éxito. Mónica, platícanos, ¿cuál ha sido el reto más importante a enfrentar desde el clúster automotriz y cuáles fueron los mecanismos o propuestas generados para enfrentar este reto? Mónica, no te escuchamos. Gracias. Rocío, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a TCI, por supuesto, Patti, gracias a mis colegas que hoy me acompañan. Quisiera primero que nada poner en contexto quiénes somos en el clúster automotriz zona centro. El clúster automotriz zona centro de México abarca los estados de Puebla y Tlaxcala. Y Puebla y Tlaxcala están en el centro de la República Mexicana. Para que se den una idea del potencial en el sector automotriz, bueno, tenemos dos OEMs ubicadas ahí, la planta de Volkswagen de Puebla, que es una de las más grandes o la más grande en el mundo,
y también tenemos en San José, Chiapas, la planta de Audi. En total, tenemos relacionadas 280 empresas, ¿no?, del sector automotriz entre proveedores, diferentes niveles, y más de 170,000 empleos relacionados con esta industria en esa zona específica de nuestro país. En ambos estados, tanto de Puebla como Tlaxcala, la exportación, la mayor cantidad de exportaciones son precisamente de este sector. Prácticamente el 87% de las exportaciones de Puebla y Tlaxcala vienen del sector de autopartes. Entonces, es un sector muy importante en el tema económico, con una generación muy importante de empleo y que tiene una trascendencia importante. En el clúster, pues obviamente tenemos empresas de ambos estados y en diferentes niveles. Adelante. Bueno, ¿cuál ha sido el reto más grande? Primero que nada, nos enfrentamos todos a un cambio inesperado y a una incertidumbre, porque empezamos a tener información relativamente confusa, que cambiaba todos los días. Y primero que nada, lo que hicimos en el clúster y en general todos los empresarios, pues es recolectar feedback de qué estaba pasando en el mundo. Por ahí de febrero empezamos a generar algunas encuestas de si este tema de la pandemia les iba a afectar en el tema de la proveeduría, por ejemplo, ¿no? La gente que tenía proveedores, sobre todo de Asia, ya algunos empezaron a decir, pues siento que sí me afecta, pero no tanto. Y obviamente como iban pasando los días, estos indicadores iban cambiando pues de manera muy rápida. Y primero empezó con Asia y después le siguió Europa. Después nos encontramos que ya había OEMs cerradas en Europa, OEMs cerradas en Estados Unidos y empezaban a cerrar las OEMs en México. Empezaron también, por supuesto, los paros técnicos de nuestras diferentes empresas, como pues para entender qué estaba pasando, si iba a ser un paro temporal, por cuánto tiempo. Las OEMs mismas empezaban a generar reportes de cuándo iban a hacer sus nuevos arranques y estas gráficas de tiempos de apertura pues también se movían cada semana, ¿no? El trabajo, como en todos los sectores, pues se volvió un trabajo de forma remota. Y muchas actividades de la cadena de suministro en el sector automotriz, pues prácticamente se paró. En México hubo un tema de declaración de industrias esenciales y al principio fue confuso, no se sabía si el sector automotriz era esencial o no. Y bueno, después hubo una aclaración en ese momento, pero en primer inicio el sector automotriz en México no fue declarado como una industria esencial, por lo tal, pues prácticamente tuvo que cerrar al 100%. Adelante. Lo que les decía, ¿no? La articulación productiva se detuvo y en el sector automotriz no solamente estamos hablando de las OEMs y de las empresas de autopartes, estamos hablando de los temas de logística, los temas de seguridad, el impacto que tiene la industria automotriz en la economía, tanto de Puebla y Tlaxcala y en México, en la República Mexicana, es enorme, es muy importante. Entonces, pues prácticamente yo te puedo decir que les puedo comentar que la relación productiva se detuvo. Como clúster, pues obviamente diseñamos una estrategia nueva, ¿no? Nos salimos obviamente del programa de trabajo que veníamos desarrollando y lo enfocamos a las nuevas necesidades de las empresas. Y estas nuevas necesidades eran entender qué estaba pasando, cuándo podían abrir, cómo tenían que ahora, digamos, poner a sus fábricas listas para atender esta pandemia y empezar a prepararnos para la reapertura de las OEMs, de los pedidos. Había pedidos ya internacionales, todo se iba moviendo poco a poco y así como de repente se empezó a abrir Asia, unas semanas después se empezó a abrir Europa y otras semanas después se abrió Estados Unidos y México tenía cerrada todavía parte de su estructura productiva. En México hubo un decreto federal que ordenaba la suspensión inmediata, lo que les decía, el 30 de marzo o 30 de abril sobre el tema de actividades no esenciales. El 1 de junio es cuando ya hacen una acción extraordinaria en donde ya la industria de construcción, la minería y por supuesto todo lo que tiene que ver con fabricación de equipo de transporte, pues ya era esencial. Sin embargo, en el caso de Puebla todavía se nos complicó más porque, bueno, el tema del contagio en esta zona centro de la República Mexicana pues ha sido muy elevado, con semáforos rojos, con hospitales llenos.
Entonces se generó un decreto estatal en donde se declaraba que no había las condiciones para que ni la industria automotriz, ¿no?, pues estuviera abierta. Entonces eso en Puebla en específico retrasó mucho más. Aquí les puedo decir que tuvimos que estar trabajando muy de cerca con la INAC, con la Industria Nacional Automotriz, con el gobierno del estado de Puebla, porque teníamos la presión de pedidos internacionales. Muchas de las empresas en Puebla y en Tlaxcala no solamente son proveedoras de Volkswagen y Audi, son proveedoras de Ford y de Mercedes-Benz y de muchísimas empresas a nivel internacional en Estados Unidos, en Europa, en Asia, y tenían ya la presión fuerte de surtir, porque un auto sin un volante, sin un pedal, pues no es un auto completo. Entonces, toda la cadena está muy bien estructurada y esto obviamente alentaba todo. Entonces, estuvimos trabajando con el gobierno del estado, sobre todo para ayudar a las empresas que tenían estas necesidades de atender a la industria internacional de inmediato para que se lograra. Y al final, alrededor de unas 70 empresas pudieron tener este permiso provisional del gobierno, hasta que después salió un decreto del estado en donde había ya una reapertura responsable, pero hasta un porcentaje nada más de participación de las empresas. Adelante. Y bueno, por supuesto, la gestión del clúster como tal, como este organismo que tiene que ayudar a las empresas, pues también cambió, ¿no? Cambió a un tema de consejos, de mejores prácticas, de difundir cuáles eran los protocolos de seguridad y sanitización frente al COVID. Las empresas matrices en otros países compartieron con el clúster y con sus empresas aquí en México qué eran las acciones que estaban tomando y haciendo en Europa y en otros países, y se adaptaron esas políticas y esos protocolos aquí en México. Nuestra comunicación cambió de manera radical. Hicimos grupos de WhatsApp, pues prácticamente teníamos ya comunicación directa, porque los decretos de gobierno, el tema precisamente de qué protocolo seguir, si llegaba una verificación que se tenía que hacer, qué empresa ya abrió, cómo lo abrió, etcétera. Bueno, era un tema sobre todo de mucha comunicación. Internamente, también como clúster tuvimos que apretarnos el cinturón, porque pues sabíamos, ¿no? Lo veíamos con nuestras propias empresas, en donde sabíamos que estaban cerradas, que igual tenían que pagar el salario completo de todos sus trabajadores, algunos en algún porcentaje. Entonces, obviamente, entendimos que nuestras empresas que estuvieron así, entonces hicimos un ajuste básicamente en los honorarios del equipo del clúster. Controlamos mucho el flujo de caja, por supuesto, la parte financiera la cuidamos mucho, y aparte nos interesa ayudar a nuestros socios y generamos algunos descuentos, facilidades, etcétera. Lo que queremos es que nuestros empresarios supieran que estábamos en ello y estábamos en la batalla, sobre todo de que las empresas estuvieran listas para este momento, para que tuvieran obviamente los protocolos necesarios para abrir rápidamente, y uno de sus principales intereses siempre fue el de cuidar mucho a sus trabajadores. Y bueno, Muchas eso... Gracias, Mon. Gracias, sí. ¿Algo más? ¿Algo más? Bien, ahí. Perfecto. Pues sin duda un gran reto, la apertura que se esperaba desde abril y que llegó hasta agosto, y grandes afectaciones en la cadena de suministro en la industria automotriz. Muchas gracias, Mónica. Mauricio, siguiente. Hola. Mauricio, platícanos, ¿cuál fue el reto más importante a enfrentar y cuáles fueron los mecanismos generados para enfrentar este reto? Muy buenos días a toda la gente que nos ve desde América Latina. Gracias por la invitación a TCI Network. Muy honrada de estar en este panel. Bueno, primero, antes de conocer las preguntas de los retos y los mecanismos para enfrentar o tratar de enfrentarlo, porque una pandemia y los efectos económicos de la pandemia pues, son difíciles de enfrentar un solo colectivo. Es un esfuerzo pues, nacional o internacional. Pero ubicarnos quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos, qué no hacemos y luego qué es lo que hemos tratado de hacer. Somos el clúster de turismo de Monterrey, el primer clúster de turismo en México. Como solemos presentarnos, somos la plataforma de impulso a la competitividad y a la innovación de la industria turística de Monterrey. Si no ubica Monterrey, está en el estado de Nuevo León, al norte de México, muy cerca de la frontera con Texas. Gozamos de una ciudad vibrante, grande, una metrópoli muy pujante, económicamente líder en México, con muy buena conectividad aérea, con 15,000 habitaciones de hotel, con más de 10,000 restaurantes,
El motor económico en el tema de hoteles, en el tema turístico, son los congresos, convenciones, exposiciones, el turista de negocios individual, el turista que viene por motivos de espectáculos, conciertos, festivales culturales, entretenimiento y también, desde luego, algo de turismo médico, porque gozamos también de tener los mejores hospitales del norte de México, incluso de la República. Aquí estamos nosotros. Siguiente. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Me apoyo con la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. ¿Dónde está nuestro alcance? Nuestro alcance, después de una planificación estratégica hace 4 años, porque tenemos 5 años de vida en el clúster, somos un clúster muy joven, enfocamos nuestras baterías, las baterías del equipo de trabajo, las baterías de los recursos del clúster, en 6 ejes estratégicos. Ese es nuestro margen, nuestro reach. En desarrollar producto turístico innovador o junto con los asociados, acompañarlos y tener las estrategias y las herramientas necesarias para desarrollar producto turístico innovador, atender y desarrollar eventos destino, magnos eventos, la gestión de inteligencia turística, también utilizar los datos para poder convertirlos en decisiones turísticas o decisiones colectivas, utilizar la innovación tecnológica, que creíamos que éramos un sector muy desvinculado de los avances técnicos, tecnológicos, y teníamos que hacer ese bounding con los avances que existen en el mercado o desarrollarlos propiamente. Profesionalizar, desde luego, el capital humano. Entre más profesionalizados estemos, más competitivos seremos. Y desde luego, por ley, por estar en el ecosistema de clústeres de Nuevo León, que tenemos un convenio con la Secretaría de Economía del Estado, y el gobierno del Estado de Nuevo León forma parte de nuestros consejos directivos, pues también estamos habilitados para proponer y acompañar la política pública, en nuestro caso, del sector turístico. Y somos un clúster muy integrador. Ustedes saben, el turismo es un sector de sectores, una industria de industrias, que conviven en este universo que se llama turismo, pero pues hay microuniversos, que son los recintos, las universidades, los operadores, los hoteles, restaurantes, parques temáticos, los mini planners, los transportes terrestres, aerolíneas, los aeropuertos, el mismo sector gubernamental, los espectáculos, las productoras, todo este abanico y acuarela de diversión, los conjuntamos en el clúster de turismo para poder provocar en colectivo la magia. ¿Me apoyan con la siguiente, por favor? Y bueno, yendo al tema, ¿cuáles han sido, creemos, los retos? Que cada día descubrimos un reto nuevo, no, esto no se acaba. Pero si debiera enumerarlos, podemos enfocarnos en estos. A ver, la pandemia, la principal indicación gubernamental es detener la movilidad, ¿no? Que no se muevan las personas, se queden en casa, y por consecuencia, al ser nosotros una industria, un sector, en donde la movilidad es clave, es decir, que las personas se trasladen de un lugar a otro, pernocten, o tengan una vivencia, una experiencia en entretenimiento, pues en consecuencia se nos desplomó, y lo digo a nivel industria, no solamente Monterrey, México, a nivel industria mundial, se desplomó la demanda de viajes y servicios turísticos. ¿Sí? No, 0 viajes. En consecuencia, pérdidas millonarias a prestadores de servicios turísticos, en particular de Monterrey. Esto es a nivel global, pero estamos hablando de Monterrey y de Nuevo León. Y más grave, se acentúa la gravedad del tema porque nos cayó en medio de 2 periodos vacacionales, que es Semana Santa y verano, donde las familias salen de vacaciones, hacen paseos, viajes, y en consecuencia los prestadores de servicios turísticos tienen algunos ingresos y desarrollan su actividad, cosa que no han podido hacer a la fecha de hoy. Hay que recordar, y si no a los compañeros de América Latina, en Nuevo León todavía las actividades de ocio están detenidas, todavía no estamos habilitados a trabajar. Sí están habilitados los hoteles, desde luego, las líneas aéreas. Sin embargo, al no haber demanda, pues difícilmente puede haber un revenue importante, solamente quizás para mantener algunos puestos de trabajo en esas áreas. Pero los museos, parques temáticos, turoperadores, eventos, congresos, convenciones, espectáculos, venues, están parados. Entonces, estamos, creo que, operando a un 20% de la capacidad de lo que tiene este destino, y eso sigue siendo un tema de gravedad y un tema a atender, que debemos coadyuvar con estas atenciones cuando podamos trabajar, ¿no? En consecuencia, se cerraron temporalmente hoteles, ha habido ocupaciones desde el 6%, se han ido recuperando, pero lo más grave es que cuando baja la ocupación, también baja la tarifa, y al bajar la tarifa es más difícil recuperarla. Lo hemos vivido en años anteriores. Recuperar la tarifa promedio que tienes en tu destino es un largo camino, y eso también puede ser una afectación a largo plazo. La conectividad se lastimó. Algunos destinos que teníamos conectividad directa con Monterrey
o líneas aéreas no han logrado despegar a esos destinos, se hizo se comprimió la conectividad que gozaba Monterrey. Obviamente se cancelaron o pospusieron, en el mejor de los casos, congresos, convenciones, ejecuciones, espectáculos, conciertos, festivales, que les decía anteriormente son los motores económicos fuertes en Monterrey. Y lo más grave que a mí me duele mucho, nos duele mucho al sector turístico de Nuevo León, es que vemos que han cerrado algunas pequeñas y medianas empresas del sector turístico al no poder todavía operar. No tenemos la posibilidad de trabajar para poder defendernos. Todavía no estamos activados y lo entendemos. Estamos siendo colaboradores en esta circunstancia. Y a nivel global se han perdido 125 millones de empleos en sector turístico, en particular en México, de enero a julio, según las contabilidades del Instituto Mexicano de Seguro Social, han sido casi 1 millón de empleos perdidos en sector turístico, empleos formales. No cabe rescatar la cantidad de empleos informales, que pues también es un largo alcance. Y pues ese es el contexto de dónde, cómo nos ha dejado o cómo nos lleva esta pandemia. Y cómo hemos actuado en consecuencia o cómo hemos tratado de actuar en consecuencia. Más adelante, en mi siguiente intervención, profundizaré en cada uno de estos 3 elementos o estos 3 proyectos, pero mencionándolos en los 2 minutos que me quedan de los 8 minutos. Primero, había que, obviamente, como cualquier destino turístico del mundo, esto no es inventar el hilo negro, solamente es hacer un trabajo serio de recolectar protocolos o activar esos protocolos para industria turística y de reuniones de Nuevo León, no siendo un trabajo unilateral del clúster o del gobierno, sino colectivo entre la Oficina de Convenciones y Visitantes de Monterrey, el Gobierno del Estado de Nuevo León a través de la Subsecretaría de Turismo y otros sectores que mencionaré adelante, en recolectar, en ver, lo que tenemos que hacer es entender, aprender, poder dimensionar cómo otros destinos del mundo que ya habían pasado por esto están reaccionando para bien o para mal y poder nosotros aplicar las mejores prácticas y vertirlas en este recopilatorio de protocolos para el momento que sea la activación. Otro tema también casi inmediato en donde salimos a reaccionar, vimos que uno de los pains que tendrían las empresas turísticas sería el flujo, ¿no? Nuestras empresas, casi la mayoría son pequeñas o medianas empresas turísticas. Al no haber operación, no habría flujo de efectivo en sus empresas, entonces diseñamos esta campaña Disfruta Pronto a través de la aplicación Pasaporte en Nuevo León Extraordinario, que es una aplicación de destino entre Turismo del Estado y el clúster, y nosotros tenemos la parte de e-commerce, está gestionada por el clúster. Entonces hicimos una campaña interesante para poder activar un poco la precompra de viajes, que la mencioné más adelante, y otra en donde participamos, no es propia nuestra, pero como clúster es un ejemplo de la colaboración interinstitucional para buscar la recuperación cuando se nos permita, es esta asociación, este organismo Invest Monterrey, que busca traer inversiones hacia nuestra ciudad. Y se me acabaron mis 8 minutos. Adelante. Gracias, Mauricio. Muchas gracias. Enorme responsabilidad la del Clúster de Turismo de Monterrey. En México, el país más vulnerable al impacto de la pandemia. Mauricio, sin duda un gran trabajo el que realiza el Clúster de Turismo. Muchas gracias. Jaime, desde el INCAE Business School, Roberto Artavia y tú desarrollaron en etapas muy tempranas de la pandemia en Costa Rica un mecanismo para enfrentar la reactivación protegiendo a la población. ¿Nos pudieras platicar de esto, por favor? Claro que sí, Rocío. Antes que nada, saludos a todos. Muchas gracias por la invitación a TCI y a Sintonía. Y sin duda en este contexto en el que nos encontramos, que hay que considerarlo como la peor crisis de nuestra generación, tanto económica como social, como sanitaria, como institucional. De ese tamaño es el reto que tenemos enfrente. Ahora, ¿cómo entender esta crisis multisistémica a la que nos estamos enfrentando? Desde parte de INCAE Business School, una escuela de negocios de América Latina que tiene como misión el mejorar el nivel de vida de los habitantes de la región, y también con mi otro sombrero de director de Social Progress para Mesoamérica, con iniciativas del Índice de Progreso Social desde México hasta Colombia, lo que buscamos es tratar de entender cuáles son esos aspectos de prosperidad compartida que normalmente van de la mano del crecimiento económico. Ahora, en ese sentido, con una perspectiva de sostenibilidad, con un entendimiento de que el crecimiento económico, los empleos son necesarios también para tener salud, lo que desarrollamos, el doctor Roberto Artavia y yo,
en principio, fue una herramienta para ayudar a entender a los tomadores de decisión a que una crisis que había empezado como una crisis de salud se había transformado ya en una crisis sistémica. Es decir, como mis colegas en el panel han mencionado, ya hubo disrupciones en cadenas de valor, hubo disrupciones en sectores completos como el turístico, ha habido afectaciones, por ejemplo, en el sector educación. Hoy hablamos de una crisis sanitaria, pero en el mediano plazo vamos a hablar de una crisis educativa en donde la mayoría de los alumnos de América Latina no están tomando clases de forma regular. Estamos hablando también de una crisis de confianza, una crisis institucional que pone más peso sobre las instituciones y los gobiernos en América Latina, que además no suelen ser las más robustos, no suelen ser tampoco los que tienen mayor credibilidad. Tenemos una crisis también de recursos, el uso mejor del agua, el uso mejor de los alimentos. La FAO menciona que hay una crisis pendiente que se viene ahí sobre hambrunas que puede acechar al resto de América Latina, incluido México. El Banco Mundial ha estimado un retroceso casi de 20 años en términos de pobreza extrema y pobreza total, echando hacia atrás muchos de los esfuerzos que se han realizado en la región. Entonces, de ese tamaño es la crisis que estamos viendo. Ese es el reto que tenemos. Y nosotros como institución, al momento de diseñar esta estrategia, pensamos en ayudarle a los gobiernos a que las decisiones no se tomen solamente del lado sanitario. Sí, entendemos que si no controlamos la pandemia, no podemos tener control sobre la economía, pero al mismo tiempo, si matamos la economía, no vamos a tener tampoco un control sobre la pandemia. Tenemos que tener un crecimiento sostenible, una estrategia que considere justamente los impactos tanto del lado sanitario como del lado económico. Así que nuestro primer aspecto fue trabajar con los ministros de salud en Costa Rica, en Ciudad de Guatemala, en Panamá, en El Salvador, en Honduras, primero para garantizar que se proteja a las poblaciones vulnerables, que se disminuya, por supuesto, la tasa de mortalidad, la transmisión del contagio. La mayoría de las estrategias de los países en América Latina han seguido los patrones de los países europeos en términos de el encierro, de disminuir la movilidad. Sin embargo, cuando uno analiza el éxito de estas medidas, uno se da cuenta que no es lo mismo encerrarse en Dinamarca, encerrarse en Noruega, que encerrarse en Perú, en México, en Guatemala. ¿Por qué? Primero porque, obviamente, aunque el virus es el mismo, los países son distintos. Hay estructuras socioeconómicas que potencian o disminuyen la efectividad de las estrategias. Y así encontramos que mientras en Alemania, mientras en Dinamarca, mientras en Reino Unido, mientras en Francia, el encierro ayudó a controlar los contagios, en América Latina nos encerramos antes de tener un alto nivel de contagios, sin un sistema de rastreo fuerte de los contagios, sin un sistema de pruebas también con alto volumen, sin un sistema además de comunicación de protocolos, de cambio de hábitos, de una comunicación muy transparente y eficiente, ha hecho que nos encerremos sin realmente controlar la pandemia. Hoy por hoy en América Latina los casos siguen creciendo, las muertes siguen aumentando, pero ya no podemos estar encerrados porque los costos económicos, que si uno ve los estimados del Fondo Monetario Internacional, América Latina va a ser la región que más va a perder en términos de empleo y en términos también de crecimiento económico. Así que el reto fue, bueno, cómo conversar con los expertos de salud y ponerlos a conversar con los expertos en economía. Cómo diseñar una estrategia que considere una apertura adecuada, siguiendo protocolos muy bien como los que mencionaba mi colega Mauricio Magdaleno, con protocolos de operación, pero considerando ¿qué? Considerando las inteligencias del mercado, considerando las estructuras económicas, porque en algunos países hemos visto que son los doctores los que están tomando decisiones económicas. Entonces, cuando hacen aperturas o hacen cierres, no consideran, por ejemplo, las cadenas de valor. No consideran, por ejemplo, los clústeres. No consideran, por ejemplo, algunas cuestiones de comercio internacional. Entonces, aunque el interés sea bueno, aunque el objetivo final sea el correcto, lo que ellos necesitan, y fue parte de lo que desarrollamos, era una herramienta que pudiera poner a conversar a los diferentes actores que pueden ayudar a hacer una gestión más ordenada de la pandemia. ¿Y esto por qué? Porque este es un reto de mediano y largo plazo. No vamos a tener una normalidad hasta que no tengamos una vacuna. Y se estima que la vacuna, en el mejor de los casos, la vamos a tener a mitad del próximo año. Es decir, esta nueva normalidad
nos está forzando a adaptarnos para convivir con el virus en lo que el ingeniero Puello le llama la danza, y lo que también hemos aplicado en algunos países del martillo, esto de limitar la movilidad, claramente no es sostenible y no se puede mantener a lo largo del tiempo. Entonces lo que hicimos fue a través de datos, utilizando información de los bancos centrales, utilizando información de los ministerios de salud, fue desarrollar una herramienta en donde las cadenas de valor, en donde las actividades económicas son evaluadas según su riesgo de contagio, según el tipo de actividad que se realice, según su utilidad social y económica, según ese impacto social, y ayudamos a diseñar medidas para poder abrir la economía considerando no provocar un resurgimiento de la pandemia. Ayudar a los tomadores de decisión a identificar y capturar los avances tecnológicos. Regresar a la actividad económica no significa regresar a un mundo sin el virus, significa reinventarse en algunos procesos. Y en ese sentido, lo que ha avanzado mucho, por ejemplo, el sector turístico le puede enseñar al sector comercio, el sector comercio le puede enseñar al sector educativo y así sucesivamente. La idea es cómo podemos ir alineando a los diferentes actores en torno a datos medibles que ayuden a convencer y alinear también a los tomadores de decisión del sector salud para poder generar medidas que sean, 1, costo eficientes, 2, sostenibles y 3, que nos ayuden a controlar la pandemia. Esto lo hemos hecho en estos países, es un modelo que está ahí abierto, que ya se está aplicando y, por supuesto, es un modelo que se va adaptando en torno a las condiciones de riesgo e incertidumbre que actualmente tenemos ante, otra vez, la peor crisis que ha visto nuestra generación. Muchas gracias, Jaime. Sin duda, un gran reto la circunstancia de América Latina con cierres que no están considerando las cadenas de valor y los clústeres y que exigen una gran gestión realista. Muy bien. Bento, Brazil is the biggest country in Latin America, and so are the challenges. Please tell us about them. Okay, Rocio. Good morning or good afternoon, depends on the audience is living. It's a pleasure to be here with you, sharing a discussion about reopening economy during COVID-19, perspective from Latin America. First of all, I want to express my gratitude to Professor Rocio Prado, to you, and also to Professor Jose Pablo Nuno from UPAEP for the invitation. I am enjoying very much to be here sharing this moment with prestigious participants like Monica Daher from Klaus, Mauricio Madaleno from Monterey Tourism Cluster, and Jaime Garcia from Mesoamerica. He's involved with FBI projects. I'd like to know his projects from now on. When Rocio invited me to participate in this event, and the main question was the most important challenge that we are facing here in Brazil to recover from the problems caused by the coronavirus. The first thing that came to my mind was the great difficulties that low-income families are having to deal with the situation. We know that the coronavirus crisis has impacts in so many areas as the economic, social, and political scenario. But as we have a limited time, this was the difficulty faced by low-income families in Brazil. This was the challenge that we did explore in those moments here. For the citizens in the middle class and upper middle class, one way or another, they have conditions and resources to deal with daily troubles caused by the coronavirus crisis. They live in well-structured houses with sewage treatment. And just for you to know, sewage system is available only for 50% of the houses in Brazil. Mobility is usually done by private cars and so on. But for the segment in the base of the social pyramid, which in Brazil is about 1/3 of the population, about 66 million people, things are really difficult. They live in precarious houses, usually very small for the number of people living inside them. And these houses are customarily in poor urban
planned areas without source treatment, what makes them more predisposed to infectious diseases. And to make matters worse, most of this population is in the informal labor market. They work on streets selling fruits and gadgets, washing cars, and are domestic maids without protection provided by formal labor force, by formal labor works like health insurance, social security, and other bonuses. Brazil has a bunch of bonuses for the one who is in the formal market. So I would say that the Brazilian working legislation is very, very good if you are in the formal market. Therefore, low-income families are really vulnerable to a public calamity as coronavirus, and it is not viable or sustainable for them to stay at home in social isolation, keeping quarantine. Well, having this in mind, a considerable challenge is the difficult condition these families have to deal. So some measures taken by the government, which I'd like to analyze here with you. The measures were many, but some of them were most famous, and some of them gave some lessons to the governments in all levels, municipal, state, and federal. One of the most important of these measures were the so-called auxílio emergencial, which means emergency aid. What is it? It is a monthly payment of about $160 per dwelling. The ratio now is 5.6. The devaluation is intense in the last months. Initially, it was planned to be paid from April to August, but has just been postponed until December. Many of them were postponed, and also energy utilities should not suspend services during pandemic. This is for families. And another worry, another concern was also for companies, especially small ones, because small companies are more close to low-income families. So there is an important concern about these small companies. So they have a temporary labor journey reduction and labor contract suspension. This was really an innovation. It was really a courageous measure. And later when I'm going to talk about impacts, I'll recall this. And tax payment postponement. Brazil has a lot of taxes and in all levels of government. And there were negotiations in postponements up to 3, 4, or 6 months. At this moment, there are some numbers about the impact of these measures, as we are going to see. However, the most challenging measurement is related to what would happen if these actions were not taken. We could simulate that, but okay, Rocio, am I all right? Am I time okay? Yes, okay. All right. So I go ahead. Then you stop me when you say. Okay. I could wait for the next part and to tell about the impact. Yeah, that's great. So these are the measures. We'll talk later about that. Thank you. The situation you describe is exactly the same challenge for all Latin America. Poor housing translates in no water or no communication, or
and no education, and that means no tools to face COVID-19. And on the other hand, informal labor market, which can't allow people to quarantine. Big challenges in our region. Muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente. La siguiente pregunta para Mónica. Mónica, ¿cuáles fueron las reacciones y respuestas ante las propuestas de cambios que hizo el clúster? ¿Qué impacto han tenido? ¿Y cuáles son las lecciones aprendidas de esta experiencia? Sí, gracias, Rocío. Pues mira, básicamente yo te puedo decir que el sector automotriz en general, no solamente en nuestra zona de Puebla y Tlaxcala, sino a nivel nacional, ha sido un sector productivo muy responsable. Primero que nada, han implementado todas las acciones sugeridas por el gobierno federal y en su caso, cuando el gobierno estatal también así lo impone, lo han hecho. Prácticamente, y esto antes de que se diera, digamos, la apertura oficial, las empresas empezaron a trabajar para que sus instalaciones estuvieran listas para recibir a sus trabajadores. Se trabajó obviamente en los puntos de rearranque de todas las empresas, cuáles iban a ser las estrategias de negocio ante esta nueva realidad. Por supuesto, los protocolos de sanidad y limpieza que se tenían que implementar, digamos, en toda la fase, desde que un trabajador casi se levanta de su cama, ¿no?, hasta que sale de la empresa y regresa a su casa. Se han puesto protocolos muy específicos para todo lo que tiene que ver con los accesos dentro de las instalaciones, los comedores, las áreas que tenían que ver, bueno, que tienen que ver con el trabajo, en donde tienen que interactuar personas. Han implementado todos los mecanismos necesarios, desde tener gel, los cubrebocas, caretas, que de por sí había sido este sector, yo te puedo decir que es uno de los sectores que tiene que cumplir miles de certificaciones internacionales para poder ser proveedores. Bueno, aún más con esto, han incluido estos protocolos de limpieza y de protección de manera muy escrupulosa. Se hacen checklists por área en específico, de tal manera que yo te puedo decir que los trabajadores que están en una empresa del sector automotriz están muy seguros. El tema aquí en nuestra zona es que a veces esos trabajadores o sus familias, sus trabajadores salen a sus comunidades y ahí sí como que se les olvida esta responsabilidad y solidaridad que hay. Entonces, en Puebla, en Tlaxcala, sigue habiendo una gran cantidad de contagios, pero las empresas, puedo decirles que es un lugar muy seguro para estar por todas las medidas sanitarias que se han implementado. La comunicación con los trabajadores es constante, continua. Se les hace un cuestionario diario prácticamente para ver si presentan algún síntoma, para saber si algún familiar presenta algún síntoma, de manera que pues tienen esto muy controlado, ¿no? El sano retorno ha sido de manera muy importante. Adelante. Y bueno, por supuesto, yo quiero compartir también qué se ve en el sector, porque ya están implementadas las acciones de protocolos y también se ha hecho un análisis claro de dónde va el sector, ¿no? Por supuesto, hay un decremento importante en la aportación del PIB automotriz a nivel nacional. Ustedes pueden ver la primera gráfica. Estos son datos de una empresa que se llama Ecovi, que trae información muy interesante, muy actualizada. Pero bueno, todo el sector está viendo que para el siguiente año, pues vamos a tener un repunte, no tan bueno como quisiéramos, porque obviamente veníamos a una alza y de repente tuvimos un bajón importante, pero bueno, vamos a estar mucho mejor que este año. Por supuesto, también en el tema de la balanza comercial, como les decía, en Puebla y en Tlaxcala, el sector automotriz es el principal exportador. Y bueno, también por supuesto esto impactó en la exportación de partes y autos, pero bueno, el próximo año nos vamos a recuperar, posiblemente no al nivel del año 2019, pero sí ya más cercanos al año del 2018. En tema de las ventas automotrices a nivel nacional e internacional, bueno, se va a ir recuperando poco a poco. Y bueno, eso también, hoy les puedo decir que he platicado con algunos empresarios y algunos me están diciendo, estoy muy bien, estoy trabajando de manera impresionante, tengo muchísimos pedidos, estamos prácticamente
con muy buena tendencia de crecimiento, cuidando, por supuesto, todos los protocolos, pero también me he encontrado empresas que todavía les ha costado esta reactivación, que no están a los niveles que obviamente deberían de estar hoy actualmente. Entonces, hoy lo que básicamente estamos viendo es cómo ayudamos a nuestra industria a pues, tener estos crecimientos más importantes, que las empresas que estaban sigan y crezcan. Hoy tenemos también un reto nuevo en México, que es la entrada del TEMEC a partir del 1 de julio de este año, y esto significa que tenemos que meterle mucho más contenido regional a todos nuestros productos. Tenemos que tener también contenido de acero y de aluminio, y tenemos tiempo corto para hacerlo. Entonces también, aparte del reto de la pandemia, tenemos el reto, y creo que también es un área de oportunidad el tema del TEMEC, este nuevo tratado, bueno, este acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, en donde pues obviamente forza a que hoy que la pandemia nos ha obligado a que busquemos ser proveedores más locales, porque ya aprendimos que tener proveeduría muy lejana, y cuando pasan cosas estas pues se corta. Entonces creo que entre el TEMEC y la pandemia, una de las enseñanzas que tenemos es que tenemos que tener proveedores más fuertes, ¿no? Mayor cantidad de proveedores, y bueno, es una de las estrategias que como clúster automotriz pues estamos impulsando, el tema de que nuestras empresas cumplan con las certificaciones, que tengan mayor innovación en sus procesos, que tengan un personal mucho más calificado, preparado. Bueno, es parte de la sintonía del sector automotriz en Puebla y Tlaxcala. Gracias, Rocío. Muchas gracias, Mónica. En este minuto nos podrías platicar, hubo una gran colaboración entre todos ustedes para compartir los protocolos de seguridad. ¿Nos puedes en un minutito comentar esto? Sí, claro. Pues como te decía, la comunicación empezó a llegar desde el exterior. Las empresas de Europa, por ejemplo, compartieron las prácticas en tema de seguridad sanitaria, protocolos de seguridad a las empresas aquí, y estas empresas en México compartieron con sus proveedoras, que posiblemente eran proveedoras más pequeñas, un nivel Tier 2, Tier 3, y de tal manera, a pesar de que todavía, por ejemplo, no salían los protocolos de gobierno establecidos, las empresas fueron implementando estas acciones desde el primer punto. Después, estas mismas empresas y nosotros como clúster, junto con los demás, mis otros colegas de clústeres automotrices y la red nacional, nosotros pertenecemos a una red nacional de clústeres, tuvimos una comunicación constante con la industria nacional automotriz, e hicimos equipo, ¿no? Para precisamente comunicar, sugerir, ¿no? A las secretarías de salud, de trabajo, de previsión social, pues qué se podía implementar, qué se estaba haciendo, de tal manera que yo te puedo decir que mucho de lo que hoy hay como regulación en la Secretaría de Salud, pues vino precisamente de las aportaciones que hizo el sector automotriz en este tema. Muchísimas gracias, Mónica. Sin duda, altísima responsabilidad del clúster automotriz, que bueno, durante estas acciones de preparación y respuesta tuvieron un gran papel. Muchas gracias, Mónica. Rocío, ¿me permites un minuto? Hay una pregunta del público para Mónica, aprovecho y la intercalo aquí, aunque después seguramente abrirás el turno de preguntas, pero es muy concreta. ¿Qué ramas industriales dentro del clúster automotriz ustedes identifican como las más resilientes y con los mayores efectos multiplicadores? Si tuvieran que apoyar alguna rama del clúster, ¿cuál sería? Es una pregunta de la Universidad Autónoma del Estado de UAM. Mira, el sector automotriz, sobre todo las empresas que son autoparteras, todas tienen una, o sea, no te puedo decir, tenemos que apoyar específicamente solamente a esta. Más bien tenemos que apoyar a toda la cadena, porque es una cadena que se va complementando. Al final, es una cadena de proveeduría en donde todos aportan una parte en la construcción de un auto. Entonces, yo te diría que tenemos que lograr que nuestras empresas en general, no solamente un grupo, sea fuerte. Por supuesto que tenemos, por ejemplo, empresas más pequeñas que son las de nivel Tier 3, ¿no? Que obviamente no están tan preparadas como una empresa Tier 1. Entonces, si me dices, tenemos que fortalecer y esas empresas, ¿no? Pues posiblemente tienen áreas de oportunidad. Y precisamente con la OPAEP, déjenme decirles que hemos trabajado un proyecto de mapeo de necesidades de proveeduría en donde pues hemos visto algunos semáforos
amarillos, algunos semáforos rojos, y esos son los que tenemos que volver a un nivel, digamos, mejor. Nos están en rojo a un amarillo, de un amarillo a un verde. Entonces, más bien tenemos que trabajar en la cadena para que tengamos una fortaleza en el sector automotriz como un total, y no solamente por sectores, porque si no, ahí la cadena puede tener un eslabón muy fuerte y los demás débiles. Muchas gracias, Mónica. Muy bien. Mauricio, platícanos, Mauricio, ¿cuáles fueron las reacciones, cuál el impacto y cuáles son las lecciones aprendidas? Perdón. Pues mira, reacciones ante este monstruo, pues habría que entenderlo, conocerlo, dimensionarlo. Y pues algunas fueron reacciones, algunas fueron ya efectos planeados, más estratégicos que reactivos. Pero vamos, me voy a concentrar en los tres que les dije anteriormente, además de otras acciones que hicimos como clúster de turismo. Y me gustaría también comentar esto. Estas son donde hemos incidido mayormente, ¿no? Además de los que les voy a comentar, también hemos tenido, pues como cualquier organismo que tiene, es compartir, como ustedes lo hacen a través de los webinars, nuestros Proactive Talks, con varios invitados que nos dieron un poco de luz acerca de cómo se está, el estado del arte de nuestra industria turística a nivel mundial y nacional. Y también, como había muchísimo flujo de información desde el día 1 de la pandemia, en la industria turística me refiero, pues también decidimos hacer con el equipo del clúster estos reportes semanales de estado de la industria turística frente al COVID, donde recopilamos de todos los informes del mundo que existen, los más relevantes, ya resumidos, masticados, interpretados, para dárselos a nuestros miembros del clúster y que pueda ayudarlos a su toma de decisiones o a su entender de este gran monstruo. Pero volviendo al tema, a ver, los protocolos es un must de cualquier destino. Aquí lo trabajamos de la mano, una mesa de trabajo entre el Clúster de Turismo de Nuevo León, la Oficina de Convenciones y Visitantes y la Subsecretaría de Turismo de Nuevo León, que entre estas tres organizaciones hay una gran colaboración y mucho trabajo en común. El equipo del clúster y de estas dos instituciones recopilaron los protocolos internacionales. Aquí no habría que inventar hilo negro, nada más adaptarlo. Si ya existen protocolos internacionales de nuestros sectores turísticos que incluyen turoperadores, spas, transporte terrestre, restaurantes, museos, espacios culturales, hoteles, parques temáticos, industria de reuniones, espectáculos, ya existían, pues habría que recopilarlos, interpretarlos, diseccionarlos y adaptarlos a nuestro destino para tener las mejores prácticas que den respuesta a las necesidades de salud y desde luego una reactivación y reactivación económica, ¿no? Tiene que tener esta doble vía, que sea de respuesta a la necesidad de salud, pero que también pues, no nos impacte negativamente el modelo de negocio de los recintos aquí involucrados. Nos dio mucho gusto que el clúster fue un elemento importante en este trabajo con turismo y con la OCB, y además con otras instituciones donde tenemos también colaboración y que los clústers tienen esta relevancia en poder ser este pivote entre otros organismos como Asociación de Hoteles, Canirac, Conarte, Parque Fundidora, los mismos recintos que en el día a día, pre-pandemia, los recintos de congresos, ferias, exposiciones y espectáculos, pues son competencia. Pero la pandemia también tuvo este efecto de unir a quienes anteriormente eran competidores, ahora nos unen, se pueden unir, dialogar en la misma mesa y ser muy proactivos y trabajar en colaboración para llegar a acuerdos y objetivos comunes, que también es de las vocaciones del clúster. Y esto nos dio mucho gusto que los recintos pudieran hacer esta comunicación. La que sigue. Ay, no puse mi timer, perdóname, Rocío, me vas diciendo de mis 8 minutos. Este también fue reactiva, la campaña Disfruta Pronto, la hicimos desde luego con Turismo del Estado. No te preocupes, te aviso, no te preocupes. Hablo mucho y tú me dices. La aplicación Pasaporte Nuevo León Extraordinario es una aplicación de destino, la aplicación de destino de Nuevo León, de Monterrey. Poco de preámbulo, es una copropiedad del Clúster de Turismo y de la Subsecretaría de Turismo de Nuevo León. Entre los dos unimos fuerzas, recursos, inteligencias, recurso humano también, para poder hacer esta gran aplicación de destino que tenga la virtud de no solamente ser un catálogo de qué tiene un destino, sino que puedas tener a la palma de tu mano la posibilidad de comprar experiencias y servicios turísticos. Y todo el motor de e-commerce lo gestiona el Clúster de Turismo, porque sí tenemos la facultad de vender y el gobierno no puede vender. Entonces, con esta unión, tenemos esta muy buena aplicación, también diseñada por un miembro del clúster, un diseñador de tecnología. Y Disfruta Pronto fue les comentaba anteriormente, una reacción
para poder un poco paliar el efecto más sensible e inmediato en el corto plazo, que va a ser el flujo efectivo entre los prestadores de servicios turísticos. Entonces, fue un esfuerzo para incentivar la precompra hacia el usuario con descuentos agresivos de experiencias turísticas en Nuevo León por medio de nuestra aplicación, para que después puedan disfrutarlas cuando las condiciones sean las favorables. Por eso es #disfruta pronto, cuando hayamos pasado la contingencia. Entonces, podían encontrar ahí en la aplicación una zona de disfruta pronto, y ahí todas las ofertas diseñadas por los prestadores de servicios turísticos a través de esta aplicación, para que el usuario pueda comprar con una muy buena oportunidad. Quizás tengo un 2x1 en un paseo en globo aerostático. Lo compra ahora, lo disfrutaré después. Y eso también le ayudaba al prestador de servicios a tener algo de ingreso, algo de flujo en su caja. Vamos a la que sigue, por favor. La implementación fue retadora en el sentido tecnológico. Pudimos reaccionar rápido para que tecnológicamente fuera posible. Lo más complejo es, y lo mencionaré en la que sigue, pues cómo abocar toda una industria turística en una misma campaña, en un mismo objetivo, que fue retador, pero posible, afortunadamente. Vamos mejor a la que sigue. Esta es una presentación del flujo de cómo se compra. A ver, logramos colocar 43 experiencias de aventura, de naturaleza, de tours de la ciudad, de museos, centros vacacionales, hospedajes, glamping y parques temáticos. Es decir, 43 experiencias turísticas se sumaron a esta campaña para que el usuario pueda tener muchas alternativas de disfrutar cuando la pandemia ya pasó. De esas 43 experiencias fueron 17 empresas, miembros del clúster y no miembros del clúster. Importante destacar que esta aplicación no es excluyente. Si bien está gestionada por el clúster de turismo, no excluye a miembros de la industria turística que no sean miembros del clúster per se. Sin embargo, le hacemos una atenta invitación a que se unan. Hemos logrado transacciones importantes. Vamos, no es una cosa inmediata. También hay un tema de restricción de movilidad, como mencionaba anteriormente, y esto también ayudó a poder hacer transacciones en menor tiempo posible. Además, con esta aplicación y con esta virtud de Disfruta Pronto, tuvimos un efecto colateral muy bueno que lo estamos ahorita capitalizando. También es que los parques naturales tienen la necesidad de reaperturar, pero con flujos limitados. Entonces, la aplicación Pasaporte Nuevo Escenario también funcionó para hacer la reserva de tu entrada al parque, aunque no sea compra, para poder controlar los flujos de acceso a lugares donde tengan una necesidad de controlar grandes cantidades de personas. Entonces, aquí mismo hacías la reserva, y eso ayudaba a que la reactivación fuera más ordenada y que no nos cerraran antes de tiempo por el mismo orden que teníamos. Logramos más de 72,000 reservas y ventas, y un efecto importante también, que fue un reto, es la digitalización de las empresas. No todas las empresas vienen con esta inercia de digitalizar sus canales de comercialización. Entonces, con la aplicación se vio la necesidad de digitalizarse, pero el clúster también nos va acompañando en este ejercicio de transformación digital en el corto plazo de sus canales de promoción y sus canales de venta a través de la aplicación, para que ya también, en consecuencia, en el rediseño de experiencias turísticas de las pequeñas empresas, porque conocemos el mercado a través de la aplicación, cuál es la demanda. Entonces podemos rediseñar junto al prestador de servicio qué ofrecer. Y la que sigue, por favor. Y el otro efecto, que el clúster no es el líder de esto, sino es un participante, un colaborador. De ahí la importancia de los clústeres también, que pueden sumarse con otras organizaciones mientras haya esta vocación de colaboración en la plataforma Invest Monterrey, que es una plataforma recién expuesta hace un par de semanas para atraer más inversiones a Monterrey, a Nuevo León, más inversiones y, en consecuencia, mayor cantidad de turistas de negocios, crear mejores empleos y demás. Vamos a proyectar un video para que vean de qué va esto y cómo el clúster está participando. Bueno, la siguiente diapositiva es solamente ilustrar el nivel de colaboración que queremos alcanzar y que hemos logrado alcanzar con los organismos en Nuevo León, bastante importantes, organismos empresariales, educativos, sociales y gobierno y empresas privadas, y que queremos que el clúster pueda hacer una incidencia, tener este portavoz o ser el portavoz de la industria turística en las decisiones económicas del Estado, que no necesariamente voltean a ver el turismo como una industria importante, porque hay otros sectores industriales bastante grandes. Vamos a ver el video, por favor, si me apoya, Rocío. Sí, gracias. Ahí voy, ¿eh? Un momentito.
hay que salir, hay que entrar otra vez. Exactamente. Pero creo relevante mostrarte qué va esta iniciativa y desde luego el cluster está participando para la atracción de inversiones y en consecuencia la atracción de turistas. Bienvenidos a la tierra de las nuevas fronteras, a un universo de nuevas soluciones, a la nueva fuerza de trabajo que mueve todo, a una nueva actitud que inspira, al nuevo éxito de tu negocio, al nuevo poder de tu empresa, al nuevo talento que te hará crecer, a nuevos mercados con nuevas oportunidades, a nuevas estrategias para trascender, a las nuevas ideas que te harán brillar, a los nuevos territorios que vas a conquistar. I am Pyo Hong. I am Kia Motors in Mexico. I am Monterrey. I'm Eduardo Elizondo. I'm Whirlpool. I'm Monterrey. I am Yoshitaka Tabata. I am Denso. I am Monterrey. I'm Felipe Ibarra. I'm Heineken. I'm Monterrey. I'm Simon Huang. I'm Kuka Hong. I'm Monterrey. I'm Akash. I'm Emphasis. I'm Monterrey. Bienvenidos a las nuevas conexiones para llegar a todo el mundo. Invest Monterrey, tu nuevo lugar de negocios. Muchas gracias, Mauricio. Gracias. Muy bien, vamos a continuar con Jaime. Jaime, ¿nos puedes platicar sobre el impacto y los resultados de esta propuesta, por favor? Claro, Rocío. Y si podemos ver la slide en la pantalla, el principal reto ha sido hacerle ver a los expertos en salud que esto no solo es cuestión de minimizar el número de muertos, el número de contagios, sino que es ayudar a diseñar formas de operar de forma más segura. Es poder mostrarles la parte económica y productiva desde una perspectiva estratégica, pero entendiendo muy bien, y esto lo mencionaba Mónica, entendiendo muy bien que el trabajador tiene que tener un protocolo desde que sale de su casa, dónde opera y dónde regresa. A nivel internacional hemos visto ejemplos en países como Alemania, que han controlado muy bien la crisis, pero que hace apenas un par de semanas hubo un nuevo brote justamente en plantas procesadoras de carne, que tenían un muy buen protocolo de operación, pero no habían considerado que los trabajadores eran trabajadores migrantes de Europa del Este que vienen en condiciones de hacinamiento, que se transportan en transporte público, muchas veces transporte público informal, no regulado, y entonces, aunque tengan un protocolo muy bueno dentro de la empresa, el cómo están viviendo los pone en una situación de riesgo. Entonces, otra vez, es entender cómo la información social, económica, la forma en que producimos, la forma en que vivimos, puede fomentar o disminuir la capacidad de un gobierno para controlar la pandemia. Ese ha sido, ante todo, el punto con el que hemos trabajado. Y las primeras reacciones, por supuesto, son de no ceder el control de parte de los tomadores de decisión. Ahí hay que ser muy claros. Los doctores, médicos, suelen prescribir y no construir la receta con uno. Algo que desde la parte social y económica uno está acostumbrado a la co-construcción. El doctor te dice cuál es la receta y uno tiene que seguirla. Ahora, todas las recetas tienen un costo. Uno tiene que pagar la factura de salud. En ese sentido, lo que hicimos fue tratar de construir con ellos argumentos de cómo estas condiciones iban a mellar justamente el cumplimiento de su receta. No es lo mismo un trabajador en el área de la construcción que tiene a lo mejor, pensando en las condiciones de vida de los trabajadores de la construcción en América Latina, que probablemente no tengan internet en su casa, que probablemente tengan carencias de agua potable en sus viviendas, que seguramente van a vivir en hacinamiento o en condiciones de pobreza. Bueno, ¿cómo diseñas protocolos para que en esa actividad, no solamente en la construcción, sino en su hogar, se puedan cumplir? Porque además no tienen un nivel educativo alto, similar al que uno encontraría, por ejemplo, en el sector enseñanza, educación, o en el sector financiero.
sino que tienes que adaptar el protocolo a un lenguaje que ellos también lo puedan entender. Entonces, esa fue una de las primeras cuestiones que tuvimos que trabajar junto con los expertos en salud, cómo trasladar la información médica, la información de los protocolos, a los diferentes usuarios en sus diferentes contextos. Porque hay otro aspecto también importante, no todas las actividades económicas son iguales, entonces hay que atenderlas de forma diferenciada. Uno dice, bueno, el COVID-19 nos obligó a hacer teletrabajo. Sí, a los que tenemos la suerte de poderlo hacer. En América Latina, según datos del PNUD, solo 1 de cada 5 trabajadores puede hacer teletrabajo. Entonces, si bien la cuarta revolución industrial nos la impuso el COVID-19, esa revolución industrial no llegó para todos. Es decir, todavía hay 4 de cada 5 trabajadores que tienen que salir a trabajar afuera. Y en entornos de informalidad, como decía Bento, es todavía mucho más difícil generar el cumplimiento de esos protocolos. Entonces, bueno, al principio la respuesta fue de escepticismo, después fuimos trabajando con ellos, hablando desde una perspectiva de salud ocupacional, pero también de salud comunitaria, de cómo esto puede afectar sus respuestas. E hicimos un mapeo, aquí en la gráfica podemos ver, usando la matriz insumo-producto, cómo las distintas actividades tienen diferentes niveles de riesgo, pero también, si vemos en el eje de las X, cuál es el impacto o las características sociales de cada actividad. De manera que cuando yo hago una apertura o un cierre, conozco no solamente los requisitos que tengo que hacer en términos de comunicación, de los protocolos, según al tipo de población a la que le va dirigido el protocolo, sino también cuál es el costo social de tener encerrada a esa gente. Si van a poder seguir produciendo o no, si van a necesitar apoyos alimenticios o no, si van a poder acceder a ayudas del Estado o no. Fue parte de la discusión que hemos tenido. Eso hay países en los que hemos trabajado. Y el impacto, bueno, en Costa Rica es donde más hemos avanzado, son donde están nuestras oficinas. Estamos trabajando prácticamente 24/7 con las autoridades y hemos mantenido la tasa de letalidad más baja de toda América Latina. Han aumentado los casos, pero hemos tenido un control exacto. Les pongo un ejemplo. Hubo un aumento de casos muy importante en el sector piñero. Costa Rica es uno de los principales productores de piña. ¿Por qué en el sector piñero? Si es un sector agrícola en donde en teoría hay un bajo riesgo de contagio, porque las actividades se dan al aire libre y hay baja densidad de interacción de personas. Bueno, porque no habíamos visto, o bueno, las autoridades de salud no habían visto, que el transporte de los trabajadores del sector de las piñas se daba sin unos protocolos adecuados. Entonces, identificamos el brote y lo intervenimos y pudimos bajar los contagios en el sector agrícola. Ahora, cuando el contagio llega ya a nivel de ciudad, en el sector servicios, en el sector comercio, ahí tienes que ir cambiando tu estrategia. Entonces, la idea es seguir multiplicando este tipo de toma de decisiones ante escenarios de incertidumbre como el que hoy tenemos, en donde cada 15 días puede cambiar el panorama epidemiológico del país y lo que hoy pueden ser semáforos verdes, amarillos o naranjas, se pueden tornar en escenarios rojos. La idea es cómo articular con el sector productivo, que tiene el mayor interés de tener esta apertura, para alinearlo con los intereses del sector salud. No podemos estar peleados uno con el otro. Hay que tratar de generar y garantizar que el cumplimiento de los protocolos es el principal interés de la industria, es el principal interés del empresario, y estos protocolos claramente están orientados a disminuir la transmisibilidad y, por supuesto, la tasa de contagios y de letalidad. Esas son, yo creo, que las lecciones aprendidas. Todos estamos en el mismo bote, vamos en la misma dirección, pero tenemos que remar parejos y al mismo ritmo. Rocío, no te escuchamos. Muchas gracias, Jaime. Sin duda, esto es sumamente importante lo que estás diciendo, remar unidos, todos estamos en el mismo bote. Sí, dime, Pati. No te escuchábamos, pero creo que hay un poco de retardo, puede ser esto. Y solamente añadir que estaremos compartiendo la presentación, porque aquí hay una gráfica que creo que no se lee muy bien en la pantalla. La estaremos compartiendo, mañana recibirán un mail con la presentación y la grabación otra vez por si queréis revisitar alguna parte del webinar. Rocío, te cedo la... Muchas gracias, Pati. Muchas gracias, Jaime. Bento, what would happen without these measures? Tu manera, this is your way of thinking about and measuring
how big the impact has been. Please tell us about it. Okay, Rocio, it's a very difficult question. As a good question, I do not have the answer, but I have some reflections that I did here to share with you. Starting by the emergency aid, auxílio emergencial, the total beneficiaries is 65 million people in the 22 states plus federal district in Brasilia. The amount distributed was about $20.7 billion, and the average payment was $160. The first thing that calls the attention is that these 65 million beneficiaries represent 38% of the Brazilian working population. They show how appropriate this measure was. And poverty is not a theoretical discussion, it's a reality. So I think that many lessons are learned with the pandemic and with the measures that are being taken. But these measures, the numbers from these measures are showing and confirming a reality that we are living. There's no shame in it. I know Brazil is a great country. I love Brazil. I miss Brazil so much when I was freezing in Boston at the end of the year. But we have to face our own problems. Another thing, this measure also helped to maintain consumption to a certain degree, not the consumption of 2019, but to a certain degree, it helped to maintain what, by its turn, maintain jobs. It keeps the economy running in a certain way, not on full power, but in a certain way. To get the aid, it's another thing that comes with the learning, with the lessons. To get the aid, it is necessary to do it digitally. What incentive digital inclusion, which is going on in Brazil. People are learning how to deal with digital banks, and in these times of pandemic, this is so important. Here, I add a statement from someone saying that I would be hungry without this emergency aid. I think it's a very good testimony. Someone that lives around me told me that. Well, for family is this one. Another very important measure was the temporary labor journey reduction and labor contract suspension. I think that the pandemic was a scenario for the government to try what what many governments before have been trying and did not succeed. What was that? To make the Brazilian working legislation more flexible. It's the Brazilian legislation, working legislation, is wonderful if you have a formal job, because we have Social Security, we have health insurance plans, and whatever. But if you are in the informal labor market or in the base of the pyramid, it's very complicated. Well, this measure is one of the most challenging for the current government. Once Brazilian is very strict, as I said, and this is showing a more flexible working legislation could come, and so it works for medium and large, well-structured company. But for small companies, it's a real problem. The lesson here is that the current legislation on labor excludes too many people. So this is I think
you know, I must tell you that I'm here. I do not participate in many political parties, and left or right. I think that these problems that we are dealing now should call the attention of those responsible for political and economical decisions. Another measure, a very important one, was the emergency credit lines for small companies with low interest rates, 3.25 a year. This is very, very low for the Brazilian standards. This is really new. And I think that this is also something great that came out of the crisis. We are starting to, our financial system that is efficient in a systemic way, it's quite efficient, but our interest rates were impossible for companies to use them. And I think it's bringing this. And something else, one of the best programs was PRONAMP. PRONAMP has been successful, and now the Senate, especially Katia Abreu, which has my admiration. I don't know her personally, but she's doing great working for small companies. They are working on the guarantees. The guarantees must come from state. It has to be a state guarantees, and this is no news. In the United States, these emergency credit lines for small companies also have guarantees of the U.S. government. And another problem is the funding. This first one had about 18 billion, which would be something like $3 billion. And this was so quick, it disappeared in a few days. So they are working on to get more funding. And something else, I found out today that a very respected institution in Brazil called SEBRAE is affiliated of TCI. It's a TCI member. And SEBRAE is very fond of the small companies. It's the Brazilian Service to Support Micro and Small Enterprises. It's a TCI member, as I said. It's respected. It's a respected nonprofit organization, which objective is to promote, train the labor, and develop small business in the country. They developed an indicator. It's very interesting, this indicator, which objective is to measure how much funds are directed to micro and small companies, called the Emprestometer. What is that? That's a loan meter. And this loan meter was pointing to, $6.4 billion, but was absolutely insufficient. And because the projected necessity is around $36 billion. So SEBRAE is working on that. I think this is also something great about this. Well, and some thoughts and some lessons that we've learned. I would like to call what Mauricio Madaleno said about it's time to unite and to work in collaboration. I think that this one is one of the great lessons that we had. This is time for guidance for a company. Yes, it's time for gathering forces. Politics is too concentrated on parties and parties coalition. They are usually concerned about themselves. I'm sorry to say that. No matter if left or right, they should think about co-opetition. Of course, parties compete, but in times like a pandemic, they should cooperate. Another lesson that we learn is to recognize the real situation of the problem. Some Brazilians are ashamed of the poverty and whatever. This should not be
we should not be ashamed of that. If we face the problem, to face the problem is the only way to solve a situation that comes a long way in our lives. We should not be afraid of our own challenges. People outside the country know who we are, no matter how rich we want to show. But it's so funny when BBC and CNN shows all the Brazilian problems like we had in the World Cup and in the Olympics. And something else, when we face our own problems, and this is a good tip for Wall Street analysts, let's not forget that. Something else, to act in advance, not to wait until it's too late for action, to simulate future scenarios. We are living in times of high uncertainty. So the time for analysis is very, very limited, more than ever. So acting and putting things to work is essential. So I think this was also a good lesson. And another lesson that for me is the best one, because reminds me my mother, is that there's no evil that does not bring good. Amid all the suffering that coronavirus crisis are bringing, so many opportunities are unlocked for new solutions to help human beings in their journey. So we can see, I just have some new business that are coming now, but new digital platforms supporting deliveries, food, medicine, clothes, home office. Now, home office has a good reputation. Home office was always seen with distrust. They think that people would stay at home and not working, and But now the companies they could realize how important home office is for us. Entertainment, online and offline. What I see now is, I live in Brasilia, and during pandemic, we have seen a lot of entertainment in the open air, in the grass, in the parks, because it's more difficult, the contagion in open air. Healthcare, how to live in a new normal pandemic world. This is a very good business question for a lot of entrepreneurs and a lot of startups that we have been seeing coming. Thank you. Okay, time is up. Okay, I was enthusiastic about all the good things that come out. I hope we will have more time, but we are almost closing, so please, Mónica, si nos puedes comentar como persona, en general, ¿qué opinas que como humanidad pudiéramos necesitar para salir adelante de esta crisis? Claro que sí, muchas gracias. Pues primero que nada, creo que ya se ha comentado, el mundo ya cambió. Y ante todo, creo que para salir de esta crisis, sobre todo desde la parte humana, tenemos que tener una actitud positiva. Y como empresas también. Tenemos que ver hacia adelante lo que pasó, ¿no? Y ahora, ¿cómo saco lo mejor de mí, de mi institución? Por supuesto, el tema de relacionarse en grupo ayuda mucho más que estar individualmente. Entonces, una invitación, por supuesto, fuerte en el tema de asociarse, acercarse a un clúster regional, un clúster sectorial, porque entre el equipo pueden sumar, pueden resolver estas necesidades y oportunidades que se tienen. Las empresas que estén mejor preparadas y que tengan un cambio más rápido, que se adapten rápidamente a esta nueva realidad, pues son las que van a sacar provecho, por supuesto, van a encontrar esas nuevas oportunidades de negocio, porque esta pandemia también ha generado nuevas oportunidades de negocio. También, como el mundo se ha vuelto pues, más digital, ¿no? También hay que tener más visibilidad
e integrarse precisamente digitalizando, ¿no? Estas actividades dentro de la cadena de suministro, sobre todo en nuestro sector automotriz. Y vuelvo a reiterar el tema de la capacidad de adaptarse a los cambios va a ser clave en el desarrollo de las empresas, en el crecimiento de nuestras empresas y, por supuesto, en la parte de cada uno de nosotros como seres humanos. Ya no nos queda otra de por sí. Es una enseñanza que tenemos de siglos, ¿no? El que no se transforma no va a avanzar. Es muy importante adaptarnos al cambio y a esta nueva realidad. Muchas gracias, Mónica. Mauricio. Gracias. Para no ponerme tan filosófico, 3 reflexiones que derivan en acciones. Primera reflexión, hazlo y ya lo irás mejorando. El tema con los proyectos que hemos hecho dentro del clúster y lo que hemos aprendido en la industria turística es, pues, mucha gente dedica mucho tiempo en perfeccionar algo antes de ponerlo realmente a hacer. Eso lo vimos con la aplicación también. Pues no esperemos la perfección. Hay que echar a andar los proyectos con lo que tengamos y en el camino irlo mejorando para no quedarnos en el estatismo de no hacer nada hasta tener algo visualmente perfectible. El punto de vista acertado no existe y aquí los clusters tienen mucho que ver. Los clusters son este concentrador de ideas, de multi-ideas, en donde se pueden consensuar, llegar a una sola y hacerla transitar y hacerla una idea campeona, digámosle. Los clusters son unos excelentes laboratorios de prueba con mayor probabilidad de éxito de esos proyectos. Existen puntos de vista convencionales populares, existen puntos de vista personales, hay muchos puntos de vista que comparte mayoría. A veces alguien tiene la razón, a veces siempre te equivocas, depende del polo donde te mire. Entonces, ahí llego con ese punto. Los avances o las transformaciones suceden cuando se sostiene un punto de vista colectivo y los clusters son este laboratorio para poder transitar a ese punto de vista colectivo. Y el último reflexión, pues dicen los gringos, fail fast and fail cheap. Equivócate pronto, equivócate barato. Prueba de error, barato, limitado, vamos, en escenarios controlados, porque de las equivocaciones lo que sacamos del fracaso es poder tener la experiencia para poder trascender y hacer las que siguen, y las que siguen, y las que siguen, mejorables, perfectibles y más exitosos en los proyectos. Entonces, son tres reflexiones en donde yo creo que los clusters son el perfecto escenario para poder transitar en esta fase de recuperación. Creo que el clúster de turismo o los clusters en general deben ser muy relevantes, deben ser determinantes en los procesos de recuperación económica y social, porque tenemos la fuerza de la colectividad. Y pues eso deben ver también, como compartía mi compañero Jaime García antes, cuando los médicos toman decisiones económicas, están dejando de un lado esto. Entonces, pues cada quien debemos tomar la decisión que nos corresponde. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Jaime. Rocío, yo creo que si algo hemos aprendido es que los desafíos globales requieren tanto cambios sistémicos como cambios de comportamiento individuales. Hoy más que nunca la salud del otro está en las manos del otro, está en las manos mías también. Si yo uso una máscara, si yo me lavo las manos, estoy protegiendo no solo mi salud, sino la del otro. Entonces estamos todos juntos. Nos hemos dado cuenta que algunos son más vulnerables que otros, pero todos estamos expuestos. Compartir información ayuda a generar estrategias conjuntas. La digitalización nos ha ayudado a disminuir los costos de coordinación. La colaboración y alianzas público-privadas es lo que diferencia a los países que mejor han controlado la pandemia en términos de salud y en términos económicos que los que no. Los liderazgos sectoriales, regionales, también han ayudado a coordinar a los diferentes actores. Y en ese sentido, sociedad civil, sector productivo, gobierno y Estado, junto con un sector internacional, que es el tejido social e institucional que nos apoya, tiene que estar alineado en torno a datos. Tenemos datos muy bien, los datos de mortalidad, pero yo quisiera tener los datos de cada empleado que va perdiendo su empleo día con día, así como tenemos los datos de mortalidad de COVID. Datos de cuántas empresas están cerrando día con día por la falta de toma de decisiones. Toda esa información la necesitamos para poder coordinar un tejido social e institucional en función no solo de la rehabilitación, sino también de la reconstrucción y de volver a crecer. Yo creo que hacia allá nos tenemos que mover. Primero, mantener el control.
ser solidarios y trabajar en conjunto y después ir pensando en una reconstrucción en un entorno en el que hoy por hoy hay incertidumbre. No es claro cuándo regresamos a la normalidad, pero tenemos que ir pensando ya en los siguientes pasos para recuperar lo perdido. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Les agradecemos muchísimo. Oliver, te dejo la palabra. Creo que esta sesión ha sido muy rica y bueno, sería larguísima si todos pudiéramos aquí exponer todo el tiempo que pudiéramos decir todos estos conceptos tan interesantes. Muchas gracias a todos los panelistas por compartir sus conocimientos. Oliver. Muchísimas gracias, Rocío. Muchísimas gracias, Mónica, Mauricio, Bento, Jaime, por estar en este espacio con nosotros compartiendo sus experiencias, su conocimiento y su vida diaria en el sector productivo, en la parte académica. Muchísimas gracias por compartirnos esto. Tuvimos 105 aproximadamente asistentes permanentes. Estamos ya al límite de tiempo. Le voy a pasar la palabra a nuestro CEO, Patricia Valdenebro, pero queremos agradecerles mucho su participación. A todos quienes nos ven, síganos en redes TCI Network, Facebook, Twitter y la página de internet, por supuesto, tcinetwork.org, en donde pueden ver todas las actividades, lo que comentaba ahorita Patricia, nuestro próximo Congreso Global Virtual. Y bueno, agradecerles mucho y desde el capítulo latinoamericano seguimos impulsando estos conversatorios para poder ir homologando y conociendo las experiencias en toda Latinoamérica y en el mundo para poderlas aplicar en nuestro territorio. Muchas gracias. Patricia, adelante. Muchas gracias a todos. La verdad es que un placer ver y compartir todos estos retos que tenemos por delante de la falta de datos, de la coordinación público-privada, de la relevancia de los clústeres como actores clave en un momento tan significativo. Y bueno, pues seguimos hablando de todo esto, compartiremos la presentación, os compartiremos los contactos de los ponentes y si ellos están de acuerdo también para que las preguntas que se han quedado en el aire las podráis ir resolviendo una a una. Y muchas gracias a todos por participar. Oliver, un placer. Rocío, muchísimas gracias por tomar el liderazgo y organizar este webinar. La verdad que con socios así pues da gusto. Muchas gracias a todos. Un saludo. Gracias. Chao. Gracias, buenas tardes. Gracias, hasta luego, cuídense. Saludos, gracias. Gracias.